Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias una vez más por estar en sintonía con tu presencia. Hoy tendremos a Daniel Ferminades. Él es conferencista, filántropo, ya ha estado aquí en el canal varias veces y bueno, pues vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que él nos va a decir sobre este maestro espiritual que es Jesús y este tiempo que estamos por celebrar, que es la Navidad. Vamos a dar la bienvenida a Daniel, que está en Argentina. Bienvenido, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por la bienvenida y bueno, gracias a todos. Muy bien. Daniel, pues eso, ya van a ser las fiestas, ya estamos a nada. Y pues estamos, pendientes de qué vamos a regalar, de la decoración, del arbolito, de todas esas cosas, del brindis, de la cena, pero la Navidad, pues, tiene una profundidad mayor, o al menos esa era la intención, o es la intención. Em, ¿Qué piensas tú de esto y cómo podríamos nosotros interiorizar esta fiesta y el nacimiento del Maestro Jesús? Eh, Esto del festejo de la Navidad, así como lo pintas de la fiesta, tiende a ser, parece, algo que buscamos, ¿no? Como los momentos que nos generen, que nos traigan alegría, los momentos en donde podemos desentendernos un poco o desconectarnos, como decimos, por estos lugares de los problemas, de las cosas que nos acosan, ¿no? Que nos aquejan. Em, y lamentablemente, a mi entender, se ha vuelto algo como muy frío, ¿no? Así, justamente con esa pincelada que le has dado, y se perdió de vista lo esencial, enfocado desde lo espiritual, que es el nacimiento del amor de Dios y el mensaje que vino a dar hace 2000 años, que es un mensaje que siempre ha estado presente en el corazón de todo ser humano, desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, y ha seguido ahí presente, llamándonos y tratando de llegar a nosotros, aún después de la partida y de la presencia de Jesús, ¿no? Y de su protagonismo y su entrada en este escenario de la vida terrena, que vino a recordarnos aquello que tal vez ya habíamos olvidado hace 2000 años y que habiendo pasado 2000 años de su venida, tal vez empezamos a olvidar otra vez y nos centramos más en la fiesta que en el mensaje. Y si somos sinceros con nosotros mismos, entenderemos que más nos va a cambiar llevar a la práctica la verdad que festejar el nacimiento de alguien que la trajo al mundo. Entonces, si lo celebramos, al menos sería bueno ese día que recordemos ese mensaje, esa enseñanza que nos dio, porque celebramos tantos años de su nacimiento. Pero también mientras celebramos esos años de nacimiento, no solo recordemos que nació hace tantos años atrás, sino que también tengamos presente el momento que estamos viviendo en la humanidad y el que nos toca protagonizar. Y ver que tal vez esto que para nosotros es una felicidad es algo que otros no pueden disfrutar, es algo que otros no pueden alcanzar, es algo que tal vez quisieran, pero lo ven como muy lejos de su vida, a veces como un imposible. Y este dolor que también hay hoy en el mundo tiene que ver con que tal vez nos gusta más la fiesta que el trabajo y entonces es ahí en donde tenemos que vernos. Somos trabajadores y trabajamos para que esas palabras se vuelvan una realidad en nuestra vida y para poder llevarla, ¿no? A través de nuestra vida y acercarla a los demás, o nos gusta festejar que entendemos, ¿no? Festejar que podemos y a la vez no estamos haciendo
lo que podemos o deberíamos para poder traer ese amor a este mundo como rey. Es decir, él decía, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, no porque él no quiera reinar en este mundo, sino que porque nosotros en nuestro corazón, a veces egoísta, no le abrimos las puertas para que pueda reinar, ¿no? Y reinar en nuestra vida es a través de los hechos, no solo para ponernos felices a nosotros, sino que para que nuestra felicidad pueda llegar a los demás a través de nuestras acciones y de esa manera entonces ir siendo trabajadores de ese amor, colaboradores, obreros, para que llegue a, a tomar el corazón de todos de una vez, cada uno lo aceptemos como un rey. Eh, Todo esto que estuve diciendo tiene que ver con lo que deberíamos tener presente también ese día. No, a ver, si vamos a lo real, debería ser siempre, no solo ese día, ¿no? Nació porque el mundo necesitaba conocerlo. Entonces, bueno, lo conocieron en persona. Hoy muchas personas pueden tener noción de su presencia de hace tiempo por los registros que quedaron de su palabra, de su paso, de su obra. Pero el amor hay que encarnarlo. Eso vino a enseñar. Y no es solamente festejar que nació hace tiempo. No hay maestro que no lo sea en la luz, hablando de un maestro espiritual, de un maestro ascendido, pero no hay maestro por más conciencia y jerarquía que tenga, ni aun él maestro de maestros, que pueda contra alumnos que no quieren estudiar. Es decir, que no se comprometen con las enseñanzas, que no entienden que para un mundo nuevo hay que aprender del viejo y superar todo aquello que nos está limitando, trabando para seguir avanzando, ¿no? Entonces, entender que si estamos de acuerdo en el trabajo y con el trabajo, tenemos a quien nos guíe. Pero si esperamos que nos guíen y no queremos trabajar para producir o ser protagonistas de ese cambio, es en donde entonces tal vez no nos hacemos merecedores de que el maestro aparezca, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Ese es el orden. Entonces, si quiero ser discípulo, tengo que prepararme para ser. Prepararme para ser no es solo tener ganas de ser, sino estar preparados para estar a la altura de estar ante quien da la enseñanza de una manera clara, amplia, sin vueltas, y que yo sepa tomarlo así como se presenta, sin ofenderme, sin sentirme dolido por la verdad que se expresa de una manera tan abierta, porque a veces somos tan sensibles y desde nuestro ego reaccionamos. Muchas cosas tenemos que hacer. Estaría bueno que este día que se acerca de la Navidad tengamos presente estas cosas, no solamente la fiesta y el hermoso momento de compartir con familia y de agasajar y de ayudar o de ver feliz a los seres amados, ¿no? Entender que hay muchos que a lo mejor no conocemos, pero también necesitan de ese amor. Ujú. Y sí, y esto que dices de la preparación para que el maestro llegue, ¿qué piensas de esto del regreso o el retorno de Jesús o del Cristo? ¿Esto es real o es físicamente o es algo que tiene que ver justamente con lo que acabas de mencionar? Que cuando nosotros estemos preparados, entonces él va a regresar, pero de una manera, bueno, pues espiritual, ¿no? Es- Su presencia va a ser física, eso es así, así está escrito. Pero a lo que se refiere esta frase que es del libro de los iniciados, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, se Ujú, refiere específicamente a ese trato más personal entre el discípulo y el maestro, ¿no? Tal ujú. vez lo que pasaron los apóstoles hace 2000 años, cuando llegó a su vida y les dijo, deja todo y sígueme, así. Es decir, no, bueno, tómense su tiempo, organicen sus cosas, es decir, primero hay que organizar todo
hay que respetar siempre con amor todos los compromisos que uno asumió, hay que cumplir, hay que tener palabras, siempre llevar el amor a través de las acciones para poder ser discípulo del amor, ¿no? Entonces, el mundo lo necesita. A ver, ningún maestro que a través del tiempo ha ido sembrando en la tierra se desentiende de lo que sembró. Él está comprometido a acompañar toda aquella semilla que él compartió con amor, a todos aquellos que tomaron esa semilla y la sembraron en su corazón, los ha ido acompañando y los acompañará siempre a lo largo del desarrollo de aquello que germinó y que se fue haciendo grande y fuerte y fue requiriendo de un trabajo, de una atención constante, personal, así como también tuvo siempre el apoyo del cielo para de su parte poner lo que del cielo se espera y corresponde. Pero entonces, esto quiere decir que para el tiempo de la cosecha también tiene que hacerse presente el maestro, porque no se desentiende de lo que sembró. Pero también está escrito, ¿no? Atentos. Por eso es que uno tiene que trabajar en su interior, primeramente siendo sincero con uno mismo, es decir, para conseguir esto, porque esa es la base de la humildad, es entender que soy una persona que tiene virtudes y le gusta hablar de ellas, pero también soy una persona que comete errores, que tiene defectos, los cuales a veces me gusta ocultar o no quiero que los demás se enteren. Bueno, hay que sacar las cosas a la luz. No es que tengo que exteriorizar lo que hago con mi vida privada, pero sí tengo que ser sincero a la hora de observarlo. Y si yo estoy viendo que cometo errores, tengo que comprometerme a dejar de hacerlo. Ujú, Si yo doy este paso, es que en parte, porque son muchas otras cosas también que hay que tomar en cuenta, es que me estoy preparando para ser discípulo. Entonces su venida será provechosa para nosotros, pero corremos el riesgo, y de hecho va a suceder, que vuelva a pasar parecido a lo que hace 2000 años, en cuanto a que no muchas personas reconozcan esa venida y esa llegada y ese mensaje, porque tenemos la tendencia a aferrarnos a lo antiguo. Entonces, trabajamos tanto tiempo para construir una columna, un pilote del cual tomarnos y considerar que ahí nos vamos a salvar si nos mantenemos abrazados a él, que cuando se nos hable de la libertad, se nos hable del desapego, no vamos a querer mucho dejar esto que nos transmite seguridad, ¿no? Entonces, él mismo dijo, no os lamentéis por mi partida, porque el Señor enviará otro consolador, y Él os recordará todo lo que yo os dije y os enseñará cosas nuevas. Claro, hay muchas cosas por aprender, pero hay muchas personas cerradas a aprender lo nuevo porque se aferran a lo antiguo. Entonces, prefiero la seguridad que conseguí con esfuerzo a una seguridad que posiblemente sea mayor o una mayor firmeza, que pongo en riesgo a la hora de, para alcanzar aquello, perder lo que conseguí. Pero es que así es el ujú. camino, así es el andar, ¿no? Cada vez que doy un paso hacia adelante, voy dejando cosas detrás. No pierdo lo que es valioso. Y para no perder lo que es valioso, tengo que saber diferenciar todo lo que hay en mi vida. Y yo mismo quitar de mi vida aquello que atenta contra los valores del espíritu y dejarlo detrás y no tener interés en ello, porque el mundo vive ofreciéndomelo y me da facilidades para adquirirlo, pero todo eso me entretiene y me distrae aquí en el mundo. Son cosas que tengo que entender. Cuando entiendo esto, es que me preparo para discípulo. El mundo no está preparado como discípulo, pero sí tiene necesidad. Entonces, en los momentos de necesidad y de mayor angustia, es lógico que el amor responda. Entonces, sí que se hará presente, pero no todos, otra vez, como hace 2000 años, lo verán. No, a ver, no todos lo valorarán. Ver pueden ver, pero las personas enseguida seleccionan, ¿no? Es muy común que nos identifiquemos con aquello que nos resulta más fácil aceptar o que está dentro del terreno de nuestra creencia.
Entonces, elijo a quien escucho y a quien elijo es a quien dice lo que me gusta escuchar. Y eso me hace sentir bien, pero es que en realidad eso es lo que es el bien, estar junto a aquel que de alguna manera dice lo que me gusta escuchar, porque hay muchos que dirán lo que tal vez no me agrade escuchar, pero esto no quiere decir que no sea una verdad. Entonces, tengo que buscar la verdad. Y una frase que también está dentro del libro de los iniciados, ¿no? Dice que la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y eso solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Entonces, tenemos que aprender a hablar desde el corazón y tenemos que entender esto, ¿no? La verdad ha de ser presentada, no impuesta. No se trata de estar convenciendo a alguien. Ni nosotros lo tenemos que hacer, ni dejarnos convencer por alguien de que debemos hacer lo que ese alguien dice. Entonces, tenemos que encontrar cada uno cuál es nuestro camino y transitarlo con amor. Y el camino es nuestra vida, y nuestra vida es la realidad que vivimos. Todo lo que vivimos y todo lo que viven nosotros, no solo lo que queremos ver. Digo todo esto porque si no vemos algo de esto y tantas otras cosas más que irán surgiendo en la medida que pongamos una mirada de alguna forma más certera, más precisa, es que se nos va a escapar el maestro, porque, como digo, no importa el maestro y las jerarquías que tenga, no puede cambiar a un alumno que no está dispuesto a estudiar. Y si yo me aferro a lo que conozco y me cierro a lo nuevo, es en donde me detengo. Entonces, ¿queremos seguir avanzando? Bueno, antes de avanzar hay que ser sinceros con nosotros mismos y Ujú. ver qué es lo que contengo. Como dicen algunos maestros, en una copa que está llena, una gota la rebalsa. Bueno, hay que ver si estamos colmados, si estamos llenos, si nos sentimos bien con lo que tenemos, si tenemos un espacio para lo nuevo, si todo lo que tenemos y contenemos, que ya nos rebalsa, es decir, no entra más, si todo es correcto, si todo está bien. Entonces, para que pueda entrar algo nuevo, seguramente hay que quitar algo viejo. Y lo que hay que quitar no es todo lo que aprendimos y ayudó a desarrollar nuestra conciencia, sino que lo que hay que quitar es todo aquello que llevamos en vano. Por ejemplo, porque tenemos tantos temores hacia lo desconocido que vivimos cargando cantidad de cosas que no necesitamos por si llega a pasar tal o cual. Entonces vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo el contacto con la providencia porque nosotros queremos tener nuestras propias seguridades, ¿no? Entonces, bueno, esas seguridades terrenas a veces nos hacen aferrarnos mucho al mundo y quien viene, viene de los cielos. No viene de los cielos solo hablar de los cielos, viene justamente más que nada a hablar de las cosas que vivimos y cómo vivimos y cómo debemos de vivir en el mundo, porque nos trae luz. La luz pone en evidencia lo que está en la oscuridad, es decir, aquello que ignoramos lo pone en evidencia. Y aún aquello que podemos llegar a ver con la luz de nuestra conciencia, la luz de un maestro nos ayuda a verlo y entenderlo con más profundidad. Entonces, estamos dispuestos a entender, estamos dispuestos a desapegarnos, estamos dispuestos a dar ese paso que debemos dar al fin definitivo para entrar en un sendero el cual jamás abandonaremos, o queremos tomar las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Bueno, son muchas preguntas que tal vez yo puedo estar generando, les estoy acercando, que tenemos que hacernos, ¿no? A mí no tienen que darme respuesta. Estos son preguntas que uno se tiene que hacer y que uno tiene que encontrarle respuestas y a su vez también tomar una decisión, llegar a una conclusión para tener una posición. Porque esto va a ayudar a que cuando el maestro aparezca estemos medianamente o plenamente preparados para su aparición. Preparados para su aparición es eso, deja todo y sígueme, pero no así literal, porque el maestro no le dijo eso a Pedro, así como dice la escritura, porque ustedes imagínense que él tenía familia
Y el maestro no viene a traer y a enseñar y a transmitir amor a Pedro, pero se olvidó de la familia de Pedro. No, no le dijo, deja de pescar y que pasen hambre tu familia. No, no, no fue así, es decir, tan literal. Esto es algo que sucede en el corazón. Cuando uno siente que el amor a uno lo llama, se tiene que comprometer con él. Pero comprometerse con el amor no es desentenderse de todos los compromisos que adquirí Claro, previamente. claro. Y tengo una familia. Mi familia no queda a un lado porque abrazo el amor. Tengo que abrazar aún con más amor o con un amor más puro todavía a mi familia. Pero no es que la abandono y que la dejo, ¿no? Porque entonces ahí tal vez corremos en terreno, a ver, corremos la posibilidad de entrar en el terreno de fanatismo y a la vez de estar fallándole al amor en sí, porque el amor es para todos por igual. Entonces, tenemos que ir entendiendo muchas cosas para poder aprovechar y valorar esa presencia. Pero del vamos, entendamos, la humanidad en sí no está preparada para la aparición del Exacto. maestro, pero sí necesita la presencia del maestro. Son dos cosas distintas, cuidado. Sí. Necesita, porque parece ser que hay mucha confusión, que hay muchos que han surgido autoproclamándose y que quieren ser guías, cuidado, esto que yo digo siempre, el pastor camina detrás del rebaño, no se pone delante. Él no Ujú. quiere ser visto, él quiere tener delante suyo a su rebaño para poder verlos y estar al tanto de sus necesidades. Y cuando ve que necesitan de su presencia, él se acerca. Pero si él se pone delante, no ve quién viene detrás. Entonces, ¿esto qué quiere decir también? Que su aparición tendrá como un perfil bajo, como se dice hoy, no será para que todo el mundo esté viéndolo algo tan evidente, porque si no la gente seguiría de manera ciega. Bueno, hay que abrir los ojos, hay que ver, hay que valorar. Primero, para que se puedan llegar a reconocer al maestro, previamente hay que conocerlo en el corazón. Hay que Ujú. conocerlo y verlo a través de las acciones. Ahí se ve presente el amor de Dios y ahí se da gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de conocer su amor en la acción y de poder inclusive ver resultados, de ayudar en esa siembra, ¿no? Y cuando uno lo conoce mano a mano en su interior, es que lo puede llegar a reconocer cuando aparece. Y entonces ahí cuando aparezca y diga, deja todo y sígueme, lo reconozco porque ya lo había conocido, ¿no? Reconocer implica haber conocido previamente. Entonces tenemos que conocer a una persona. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Nos tocará eso o va a pasar mucho tiempo? ¿Tú qué sabes? Dinos. Entiendo que nos va a tocar, entiendo que nos va a tocar. Estamos en tiempos de que la humanidad tiene que dar ese salto. Son tiempos cósmicos, no es solamente como a veces lo aborda mucha humanidad pensando que todavía dudando que pueda existir vida en el universo, ¿no? Es decir, Ujú. todavía el ego lo tenemos a un nivel tan elevado que creemos que tal vez pueda haber, no lo podemos asegurar. Está bien, uno no puede asegurar lo que no ha podido comprobar, ¿no? Pero la verdad es que viendo un universo tan vasto, es que existen muchas más probabilidades de que haya vida que de que no. Pero todavía seguimos bastante cerrados y limitados con todo esto. Entonces, tenemos que abrirnos un poquitito más a todas estas posibilidades de vida. Como digo, hay una realidad de una fuerza universal que mueve a cambios. Todo está en evolución y en movimiento constante. Y sin embargo, lo vemos en los reinos inferiores. Todo evoluciona, pero sin embargo vemos en el reino humano querer alcanzar algún lugar que tal vez cada persona piensa es una cima en su vida en donde pueda llegar y sentarse y desde ahí vivir el resto de su vida observando todo lo que sucede a su alrededor. Pero no es así. El universo está en evolución constante. Todo lo que voy alcanzando o cada cima, si lo quiero ver así, es un escalón, es un peldaño Claro. en una escalera de ascensión universal. Y ascensión siempre lo mismo, es lógico. Si voy ascendiendo, tengo que ir dejando aquello que ya no pertenece a ese nivel al que voy a avanzar. Tengo que ir dejando lastre, aquello que ya solo es un peso
y que resulta innecesario y me limita para ascender. Entonces, hay que rescatar siempre la enseñanza y dejar detrás los que fueron problemas alguna vez, que me dejaron como enseñanza un gran aprendizaje que me sirve para poder enfrentar el porvenir y para poder ayudar a mis hermanos también en su camino de evolución. Lo vamos a ver, pero no todos sacarán el provecho que el cielo quiere se pueda sacar de todo esto, pero es una cuestión lógica, es una escuela. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, como digo siempre, esta escuela de la vida tiene aulas. Cada Ujú, uno de nosotros pertenecemos a un aula. Cada aula tiene un maestro. Bueno, el que viene es el director. ujú, Y viene para toda la escuela, no viene para un aula o para algunos alumnos. Viene y sale tal vez al patio de recreo o ante todas las aulas a hablarnos a todos. Pero hay que ver cómo respondemos. No se trata de responder ciegamente, se trata de responder desde el interés. Pero para que se despierte ese interés, tenemos que prestar atención a todo lo que llevamos dentro y a lo que somos de una manera íntegra, ¿no? ujú. Me imagino que no lo va a decir, lo descubriremos, como dices. Exacto, porque hoy es fácil hablar del maestro después de haber leído y releído las escrituras y después de que haya tenido tanto protagonismo mediático, tanta publicidad por parte de las religiones, de los creyentes Claro. que intentan llevárselo a cada uno a su casa, que Ujú, intentan que ciegamente lo sigan, que amenazan a veces con que si no se lo sigue ujú, tienen un infierno, un padecimiento o karma, también hoy se usa ese término como que si fuese el karma un castigo que alguien recibe por no haber hecho las cosas bien. Hay mucho malentendido, hay mucha ignorancia y en definitiva, eso que estoy pintando como un panorama no es muy distinto a lo que Jesús dijo, ciegos guías de ciegos. Es decir, hay muchos ciegos queriendo guiar a los ciegos, pero en un mundo de ciegos, si un ciego dice veo y muchos otros ciegos se van a pegar a él porque dice ver cuando ninguno vemos. Pero a la vez como un ciego puede llegar a comprobar o a estar seguro del que dice que ve, si en realidad ve, porque está ciego. Bueno, esta cuestión es que se trata de ver con el corazón, ¿no? Y abrir ujú, los ojos. Todos tenemos que dejar de ser ciegos. Y lo primero que tenemos que ver y que vamos a ver a la hora de querer y pretender dejar de ser ciegos es nuestra realidad. No vinimos al mundo a juzgar y a criticar o a analizar el mundo exterior. Vinimos a conocernos y una vez que nos conocemos, vemos qué tenemos para ayudar a este mundo y compartirlo, multiplicarlo a la hora de compartirlo y qué tenemos también dentro nuestro que puede estar contribuyendo a que este mundo esté como está. Es decir, ir quitando de nuestra vida. Yo no puedo quitar de la vida de nadie el error y el defecto. Yo puedo sí y debo, porque nadie más puede hacerlo, quitar aquello que está dentro mío y que puede llevarme o conducirme a hacer mal. Si yo hago este ejercicio y consigo alcanzar ese objetivo, entonces me manifestaré en formas de bien, porque hice a un lado el mal, porque supe distinguir la diferencia que hay entre uno y otro y a qué conduce uno y otro. Y si yo pude hacer esto en mi vida, elijo hacer lo que entiendo que es lo correcto. Si yo hice esto en mi vida, eso me dio experiencia y desde esa experiencia puedo acompañar a otros en su experiencia. Yo no tengo como objetivo pretender que alguien haga mi experiencia, porque es imposible. ujú. Es decir, acompañarlo en la suya. Acompañar es acompañar, es con respeto. No es querer inducir a que haga lo que yo considero que está bien, que es correcto y aún justo. Nosotros no vemos a Dios imponiéndonos nada. Nosotros vemos que hay Claro. personas que sí nos amenazan, nos quieren asustar y nos dicen que Él es vengativo, que tiene ira, que el infierno, que tiene un ángel caído, que es Satanás, que nos tienta.
muchas cosas que parece que Dios hace, que lo hace más parecido a un ser humano, ¿no? Pero eso son cosas nuestras. Dios está mucho más allá del bien y del mal. Dios es justo. Entonces, Él está velando porque entendamos lo que es ser justo. Y nunca seremos justos o no conoceremos lo que es ser justos si no lo somos con nosotros primeramente. Entonces, es difícil que me comprometa con el servicio cuando primero para mí están mis propios intereses, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuál es la lógica? No es dejar de lado mis intereses, es atender mis intereses. Porque una vez que atendí mis intereses y ya encontré satisfacción, porque obtuve lo que buscaba desde mis intereses, si esos intereses son para crecer, luego dispongo del tiempo para compartir aquello que encontré a través de mis intereses. Pero si quiero servir al otro y no tengo que dar, no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, primero tengo que reconocer qué tengo, qué me falta, y ver que en el mundo está todo lo que me falta y que muchos necesitan lo que tengo. Entonces, saber que tengo que estar atentos ahí donde se encuentra aquello que necesito para seguir creciendo y que también tengo que estar atento a la necesidad de todos aquellos que puedan verse favorecidos con mi participación o mi acercamiento a la hora de compartirles. Entonces es compartir, es acompañar, no condicionar, no estructurar, no trabajar de tal manera que pueda conducir a alguien a fanatizarse. Cada uno tiene que tener sus libertades, pero las libertades conllevan responsabilidad. Entonces, no es lo mismo darle libertad a alguien que está cursando la preparatoria o está en la facultad, en la universidad, que querer darle libertad a un niño del kinder. Todos somos hijos de Dios, pero ¿qué hará cada uno con la libertad, no? Entonces, alguno conoce de los riesgos de la libertad y cómo tiene que comportarse con ella y que no es hacer todo lo que quiere, sino que va entendiendo que es hacer lo que debe. En Ujú. cambio, el más pequeño más piensa en hacer lo que quiere, y lo que quiere el más pequeño es jugar, y eso no está mal, pero no se le pueden asignar tareas o labores comprometidas porque todavía no sabe lo que es ese compromiso. Bueno, de todo esto hay y tanto entre medio dentro de este mundo. Entonces, cuando el director aparece, claro, quienes más lo van a valorar primeramente son los maestros de las aulas, porque es Ujú. el director y ellos lo reconocerán, eso sí. En cambio, después los alumnos que tal vez más lo sientan en su corazón y puedan llegar a reconocer son aquellos que están más avanzados. Y estar más avanzados no depende de haber tenido un buen maestro, sino de haber sido un buen alumno, ¿no? En donde atiendo lo que la vida me está diciendo en este presente y sé extraerle la enseñanza y sé que esto me enriquece y sé que esto se vuelve todavía más grandioso, más poderoso, se multiplica cuando lo comparto, cuando lo llevo a los hechos, cuando lo compruebo, porque me dieron una semilla, pero la puse en tierra y me comprometí a cuidarla y fue germinando y fue creciendo y dio frutos. Y cuando dio frutos, sació mi apetito. Entonces cerramos ese circuito. Pero si solo me quedo con la semilla y ando feliz porque tengo semillas, esa semilla tiene un tiempo en el que puede llegar a germinar, pero hay un tiempo en el cual pierde ese poder germinativo, ¿no? Entonces empezamos en algún momento a tener hambre y el hambre que tenemos y la necesidad más está relacionada con nuestra desidia, es decir, no querer trabajar esta tierra. La escritura dice que el Señor creó la tierra y luego vino la vida. Claro, primero tiene que haber dónde pararse para Claro. avanzar, para evolucionar. Un paraíso en donde encontremos todo lo que necesitamos y vayamos aprendiendo a trabajar para que todo lo que necesitamos siempre esté ahí y entendiendo que puede estar ahí gracias a nuestro trabajo. Primero el Padre nos dio de comer y luego tenemos que ganarnos nuestro sustento. Entonces, todo esto va haciendo que se forme el discípulo, que se forme el hijo que va siendo cada vez más amado. Él nos ama a todos, pero nosotros nos devolvemos en amor lo que Él nos brinda, ¿no? Mucho lo invertimos de manera egoísta en el mundo.
eso mantiene una distancia con Él. No es que Él ponga distancia, Ujú, sino que somos nosotros que miramos hacia otros intereses. Jesús dijo, donde están tus ojos está tu corazón. ¿Dónde están nuestros ojos? Y en eso tenemos que prestar atención. Seguramente que en algunos momentos de la vida están con Dios, pero seguro también, y es muy común, que no todo momento están con Dios nuestros ojos. A veces tenemos intereses que tienen que ver con lo material. Y no está mal, porque lo material no es algo ajeno a Dios, es una expresión más densa suya, pero no es algo que sea al margen, o Dios o la materia. La materia es una expresión de Dios, es la creación. Entonces hay que llevarlo con equilibrio. Cómo ver y vivir en el mundo material en el que estamos con el amor más puro posible. Para que el amor sea lo más puro posible, tenemos que depurarlo y entender qué es lo que lo hace impuro, ¿no? ujú, ujú. Tú la primera vez que estuviste aquí nos hablaste de cómo fue tu transformación cuando eras un joven, y subiste a esa montaña y viste a Jesús mismo también, y había un sol que no quemaba y era una luz muy grande. Em, ¿Qué te cambió esto? ¿O qué te hizo sentir en ese momento? Bueno, lo he expresado. Me hizo sentir algo tal vez muy humano, pero yo, aunque muy humano, lo tomo como algo divino. Un amor tan grande, una alegría tan grande, y como que ver que muchas cosas que yo hasta ese momento las veía con pesimismo y con tal pesimismo que ni siquiera pensaba que tenía sentido dedicarle tiempo, todo esto cambió en mi interior, ¿no? Me di cuenta que poniendo amor y tratando de tomar como combustible e impulso esa alegría, podían llegar a cambiar, Ujú, haciendo mi aporte. Mi aporte como individuo o alguien más que se suma a aportar para la construcción, ¿no? Esto que decimos, el granito de arena. Entendí que no era solo algo simbólico, como lo decimos, ¿no? Porque queda sí, bien decirlo en sociedad o en estos vivos. Bueno, vamos a cada uno aportar su granito de arena y a seguir adelante con la vida. Sí, decirlo ujú, es muy fácil. La cuestión está en que a veces aportar el granito de arena es dejar detrás muchas cosas que estamos llevando por la vida que son contaminantes, actitudes equivocadas, erróneas que tenemos, que reiteramos y que sostenemos. Entonces, ese encuentro me llevó a ver muchas cosas. Como yo describo mi encuentro con Dios, porque no hay prácticamente distancia de encuentro con Jesús. Es decir, su luz me llevó a ver mi miseria. Es decir, su luz me ayudó a ver la verdad. Y la verdad en mi interior me dolió y yo no quería vivir con ese dolor. Pasé a verme con tal sinceridad que me dolía, cosa que antes yo trataba de no ser sincero conmigo mismo, y de tan solo ver lo que quería ver de mí y también de la vida. Entonces, empezar a ver la vida con sinceridad me dolió y entendí, sentí de tal manera que no podía ser alguien que viendo y sabiendo todo eso se mantenía ajeno a la idea de un cambio y a que no depende de mí el cambio, pero sí soy una parte de ese cambio si decido activarme en ello, ¿no? Entonces entendí que me tenía que comprometer. Pero bueno, en mi caso personal, fue un recuerdo de que de otra tenía vida. que cumplir con una labor. Yo venía con esa labor. Entonces, esa presencia y ese reencuentro trajo muchas imágenes que ni correspondían tal vez a este plano y a otros tiempos en donde venía marchando para llegar a esto al día de hoy. Todos nosotros tenemos historias y Ujú, esas historias nos trajo a este presente. Y a mí me tocó, porque así era el momento, recordar. Entonces era como que, bueno,
recordé que había llegado caminando a este lugar y de dónde venía. ¿Y por qué venía caminando? ¿Qué me motivaba a llevar adelante ese camino y qué vine haciendo? ¿No? Entonces fue como reconectarme con mi vocación y entonces la encontré. Ahora hay que ver cómo me desempeño en ella, cómo la desarrollo en este mundo y en este tiempo. Eso para mí fue como un desafío del presente. Cómo yo integro aquello que recordaba de otros tiempos, pero que siempre haciendo alusión, defendiendo y llevando la verdad, cómo la traía hoy a este momento. Y me di cuenta que era parte de mi labor llevar y acercar esto a todos y yo entendía que no importaba la edad que se tenga, ni la creencia religiosa o el estar ajeno a cualquier creencia que pueda uno decidir seguir, ¿no? Es decir, no importa la edad, porque Dios nos llama a todos. No es que porque uno es pequeño no tiene sentido dedicar una palabra o porque uno ya es avanzado en edad ya no queda tiempo. No, abrazar a Dios es en el presente. Entonces, abrazar a Dios no es a un anciano en un trono en algún lugar del universo, sino que abrazar a Dios es abrazar la vida. Ujú. Entonces, a mí me cambió mucho la mirada. Yo a partir de ese momento entendí que ahora hablo contigo y hay muchas personas ahí atentas a la palabra, pero cualquiera que tenga delante, cualquiera que esté ahí del otro lado es la expresión de Dios. Y mi actitud y mi entendimiento es qué puedo hacer por ti, Padre. Es decir, estar atento a esa necesidad. Me di cuenta que crecía mucho más cuando estaba atento a la necesidad del otro para ayudarlo que cuando iba detrás de mis intereses Mm. personales. Pero bueno, todo esto un poco, ¿por qué? Por esa luz, por ese encuentro, por ese momento, que no fue el único, ese fue el primero, pero Cuéntanos, aparecieron, cuéntanos, cuéntanos otro. aparecieron momentos en los que de la nada, tal vez en estado de meditación, me encontraba y me decía cosas. Una vez me dijo, te voy a dar, dice, un conjuro que pronto lo vas a necesitar, me dice, ¿no? Nos encontramos así frente a frente Mm. como dos personas que casi chocan. Y entonces dije, bueno, yo no le pregunté para qué ni por qué, pero yo sabía que si me lo estaba dando iba a ser porque lo iba a necesitar. Y quedó así en silencio. Y él se desapareció y yo quedé ahí en donde estaba. Y luego volví a mi cuerpo. Y a los días tuve otra experiencia en donde me encontré viviendo a partir de renunciaciones mías personales con el error, con el defecto, con la reincidencia. Me encontré renunciando a esto y, bueno, se me aparecieron monjes en otros planos que resultaban ser esas cosas a las que yo renunciaba disfrazadas, y yo me fui dando cuenta que no eran lo que parecían ser porque yo empecé a tener en mi cuerpo percepción de que eso no era bueno, o sea, lo sentía en mi cuerpo y entonces dije, esto no es bueno, esto no es de la luz, porque al principio ellos cantaban alabanzas hacia mí, todos alrededor mío, los monjes, con sus túnicas, capuchas, sus manos metidas dentro de las mangas, así Sí. yo no les veía los rostros. Y entonces, en un momento que sentí que eso avanzaba y como que si yo ya perdía el control, porque ellos era como algo que repetían frases, em, me estaba produciendo eso en el cuerpo que yo sentí que no era bueno, y entonces ahí inmediatamente se hizo la luz y vino ese conjuro que me había dado Jesús, que era una suma de palabras y a su vez un gesto físico, bueno, de hacer la señal de la cruz y las palabras. Y cuando yo hice eso, se quemaron ahí en el aire, alguno quedó vivo y se le desapareció esa vestimenta y eran unas formas muy grotescas,
tal vez podían inspirar temor. A mí no me daban temor, pero no era agradable su forma física, pequeñitos, bueno, y se fueron acercándome a pedirme por favor que no los matara. Bueno, por un momento me sentí un asesino, porque lo que yo estaba haciendo los estaba matando. Pero la realidad es que lo que yo estaba matando eran mis errores y mm, ellos eran mis errores. ujú, Entonces dije, bueno, yo entendí esto, que el Dios crea virtud, yo soy el padre del defecto. Entonces me entendí que eran los hijos de mis equivocaciones, ¿no? De mis malas decisiones. Y ese era el resultado. Y tenía que ponerle un límite. Entonces, bueno, más allá de que me imploraban, volví a hacer otra vez el conjuro y ahí desaparecieron. Cuando desaparecieron todos, se hicieron unas llamas violetas, estallaron mm, así muy fuertes. Fue como si entrara una bocanada de un aire purísimo, como un alivio. Bueno, y ahí entendí. Después vino algo todavía más fuerte, más profundo y de raíz todavía tomar esto, pero esa parte la vamos a reservar. Pero bueno, sí, llegar a sacar de raíz, esta era la cuestión. Entonces venía una fuerza aún mayor todavía, donde otra vez surgía esto del conjuro. Y sobre todo lo más importante de rescatar de ese momento es el poder del amor. eso, Eh, cómo con amor podía confrontar fuerzas que en ningún momento me imaginé que podía enfrentar, y con amor lo podía confrontar como si fuese algo tan sutil como llevar un globo. Era nada, y no podía rehusarse, ¿no? Y con amor, no es solo el amor que sentía, era el amor que yo vi que brotaba de mi corazón. Yo vi en un momento que, como lo pude ver hacia adentro, como de mi corazón empezó a salir por dentro, como una luz blanca que iba subiendo, 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 hasta que llegó a mi boca. Y cuando llegó a mi boca, empezaron a salir palabras. Y yo le decía cuánto lo amaba y que se diera cuenta de que estaba errado, de que había tomado el camino equivocado, que no era por ahí que tenía que transitar, ¿no? Y lo abrazaba con amor, y me di cuenta la fuerza que el amor tenía, ¿no? Y también me di cuenta que el temor atraía los problemas. Eso es una de las cosas como que me quedó clara, ¿no? El temor atrae problemas. Entonces tengo que dejar de temer. La única manera de dejar de temer es conociendo. La única cura para el temor es el conocimiento. Tengo que buscar ese conocimiento. Tengo que saber qué hay en la oscuridad. No puedo vivir temiéndole a la oscuridad. Si le temo a la oscuridad, me quedo donde hay luz. Si me quedo donde hay luz, me quedo con lo que tengo. Si yo quiero que haya más luz, tengo que conquistar la oscuridad y llevar la luz. Es ujú, decir, llevar la luz a la oscuridad es conocer lo que hay en ella. Y ya no es más oscuridad, ahora es luz, conozco. Así va avanzando la conciencia, ¿no? Bueno, esos encuentros para mí me fueron dando, por un lado, esa fuerza. Por el otro, debo ser sincero, que yo ya vine con ese desarrollo. Era recordar ciertas cosas, ¿no? Ya como espíritu tenía alcanzado ese conocimiento, pero tenía que recuperarlo en este cuerpo y en este tiempo. Y era para mí muy importante porque tengo recuerdos de miles de años atrás, pero en donde se vivía de una manera distinta, en donde se llegaba a las personas de una forma distinta, en donde el llegar a las personas era muy limitado. Hoy aquí estamos hablando por un medio que puede salir al mundo, sí, llegará a la vida de las personas que se interesen, que presten atención, que quieran compartir, de una manera limitada, pero está ahí para que el mundo en su momento lo pueda alcanzar. Antes no era así, ¿no? Era encontrarse con pocas personas, caminar mucho para llegar a encontrar, perdón, a encontrarse con pocas personas, con poco interés, con poco, a veces hasta inteligencia o conocimientos para procesar con su inteligencia por la limitación que reinaba en aquellos tiempos para las personas, ¿no? claro. Estaba de alguna forma manejados los conocimientos por unos pocos que no los compartían prácticamente con nadie, y entonces la gente vivía atemorizada. Bueno, llevar luz antes
era distinto a llevar luz hoy. Entonces, Ujú, era el trabajo en este momento era ver cómo aquello a veces podía y yo en mí debía adaptarlo a este tiempo presente para poder llegar a todos y que todos entiendan que Dios nos llama y nos ama a todos y que Él nos dio libre albedrío, pero no hay que hacer abuso de Él, ¿no? ujú. Sí. En esos recuerdos, ¿caminaste con él, con Jesús? Sí, sí, pero bueno, Te veo, yo no me te gusta vi. mucho hablar de esta parte, pero no, me gustaría poder hablar porque todos los recuerdos son buenos, todos son hermosos y amorosos, pero digo no me gusta porque sé que hay mucha gente que se va hacia la parte del Del sensacionalismo de esto fenómeno, ajá, y muchas veces, a veces hay muchas personas que les gusta hacer alarde de eso, ya, ya ve, como que la verdad que yo tengo para compartir no vale porque viví junto a un personaje. sí, La verdad se defiende por ella misma. Y no es que valga lo que yo estoy diciendo, sino que lo que vale es lo que ustedes puedan reconocer. Para ujú, mí vale lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es reflejo de lo que entiendo y de lo que vivo, ¿no? Pero se vuelve valioso para el que lo recibe cuando el que lo recibe no solamente lo reconoce como una verdad, sino que lo toma y se compromete con ella. Y al llevarlo a los hechos, lo comprueba y se afirma aún más en ello. Ya no es solo algo que cree, ahora es algo que sabe. Entonces, todo eso nos da seguridad. Todo eso es como que nos va creando un piso en el que estamos firmes y ya no nos amenaza lo que otro pueda estar diciendo cuando estamos y vivimos aferrado a dudas o a creencias. Cuando tenemos firmeza y seguridad, eso nos permite escuchar con tranquilidad, inclusive hasta con más respeto al que habla lo que habla. Y bueno, uno escucha hablar muchas cosas de las personas o a las personas que no fueron como se dicen. Las escrituras, debo decir, hay tantas cosas que están erradas y que están mal tomadas y que se dibujaron ciertas palabras o ciertas historias para llevarla más al terreno de Dios, hecho por personas que tal vez eran demasiado fanáticas, pero sobre todo ciegas, que querían servir, entonces para que cerrara bien ciertas obras le dieron finales que parecían felices, pero antes era difícil terminar una vida de manera feliz buscando de servir a Dios. Y entonces, acá volvemos a Jesús, ¿no? Él dijo, si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Porque yo iba a creer que a mí todos me van a abrir la puerta, los ángeles me están esperando, me van a poner pétalos de rosa para que camine, ujú, si a él le hicieron lo que le hicieron, ¿no? claro, Entonces, no es que se lo hicieron a Jesús porque tenían algo en contra de él, es porque no sabían lo que hacían. Entonces, bueno, yo quiero ayudar a que sepamos lo que hacemos para que tomemos mejores decisiones y si los resultados y las consecuencias de nuestras acciones no son las que buscábamos y no son del todo gratas, que sepamos ver con humildad y reconocer que tal vez nos hemos equivocado y que tenemos que hacer alguna corrección y cambiar. No puedo cambiar mi pasado, pero sí tengo que ir mejorando mi presente para seguro tener un mejor futuro. Entonces, ir forjándolo y rectificando en la medida que entiendo que se puede mejorar lo que hago, lo que hice. Entonces, para mí las enseñanzas recibidas, para mí los momentos compartidos son muy valiosos. Pero bueno, yo no, volviendo a esto de la historia, no me voy mucho a esos momentos de personajes porque pienso que alguna gente puede creerlo y tomarlo ciegamente y ah, claro, entonces ajá, tomar como una verdad lo que se está diciendo. No, ya, porque él lo recibió de tal. No, es decir, la verdad no vale porque uno lo recibió de la fuente directamente, ¿no? Cada uno tiene que llegar a la fuente, a sí, encontrarse o reencontrarse
con esa verdad. Y lo que nos conduce a esa fuente es ver con sinceridad cuáles son nuestras necesidades. Entonces, bueno, hay personas que buscan esa fuente. Yo, si debo decirles algo a través del tiempo, en algún momento yo llegué a la fuente, pero también después me di cuenta, en la medida que estuve y compartí con la fuente, que hay un lugar de donde se origina esa fuente, ¿no? Porque la fuente, ¿qué es para nosotros? Ese huequito en la tierra por donde sale el agua, esa es la fuente. Ese agua viene de algún lado, Ujú. allá más en lo profundo, ¿no? Sí. Entonces yo me puse como tarea llegar a ese lugar donde se origina. Y bueno, ahí todavía uno ve mucho más claras las cosas con mucha más seguridad. Esto es un gozo en lo personal, pero a la vez es un gran dolor para el alma, no por lo que uno encuentra, sino que porque uno ve la verdad. Entonces, yo no puedo estar aquí sintiéndome feliz por mis logros sin tener presente el dolor, la necesidad que tantos están pasando. Y sé que estoy más por ellos que por sentirme bien por lo que conquisté. Entonces quisiera que esto que siento lo sientan nosotros, pero para que lo sientan los otros no depende de mí, depende de lo que cada uno hace. Pero al menos entonces puedo ser el relator de un paisaje que intenta Sí. describirlo con la mayor claridad posible, ¿no? Para que después cada uno sienta que esto tal vez le motiva para mover sus pies y dirigirse hacia él y no quedarse tan solo con el relato que a uno le hace sentir bien. Es hermoso escuchar palabras que a uno le tocan el corazón y uno se puede conmover, pero mejor es que consigamos que la conciencia alcance esa realidad para que nos movamos constantemente en ella y no que solamente la alcancemos cuando alguien nos relata el paisaje. No es lo mismo el relato detallado de un paisaje que verlo por uno mismo. Ujú. Entonces yo intento Experimentarlo. Ujú. incentivar a que cada uno vea el paisaje. Y bueno, antes de ver ese paisaje tal vez paradisíaco que Dios nos puede querer mostrar, hay que ver el paisaje a lo mejor apocalíptico que hay dentro nuestro. Sí, Digo, sí. tal vez, perdón la palabra tan fuerte, pero digo apocalíptico en cuanto a que cuántas cosas se están derrumbando, cuántas cosas se intentan sostener que no deberíamos de estar llevándolas en nuestra vida, cuánto tiempo dedicamos a criticar lo mal que hace el otro y que poco a ser sinceros de nuestros propios hechos cuando es lo único que podemos cambiar, lo que somos, y dedicamos tanto tiempo a criticar al otro y no puedo hacer nada para cambiarlo, muchas cosas hay que entender, ¿no? Algo que quiero traer, que también llegó en un momento, pero muy claro, de mis vidas pasadas, hablando con personas en el desierto, les decía algo que quiero ahora reproducir, ¿no? Es decir, yo les hablaba de la diferencia que hay entre la justicia humana y la justicia divina. Para el ser humano, lo justo es que el pecador pague por su pecado, Ujú. pero para Dios lo justo es que no haya pecadores. Él trabaja para formarnos, no para castigar cuando lo hacemos mal. Nosotros queremos castigar al que hace mal, pero no trabajamos para formar a las personas. Entonces, claro, lo de él parece a largo plazo. Claro, él nos dice la mejilla 70 veces 7. Sin embargo, nosotros queremos cortar como Barrabás la cabeza con la espada y terminar. A prisión el que delinque, pero el que delinque, delinque porque tal vez no tuvo en el momento que necesitó en su vida quien le ayudara a entender que hay otros caminos. A lo mejor Claro, tuvo malos ejemplos, y claro. esos que dieron malos ejemplos es porque no tuvieron en su vida quien a su debido tiempo les ayudara. Entonces, estamos en una escuela. Los que están en los grados primarios necesitan el apoyo de aquellos que están en grados más avanzados. No es que solo es trabajo del maestro. Entre alumnos nos tenemos que acompañar y entender que existe y aparece entonces, si vemos aquí una escuela, esta figura que habrán escuchado el término de hermano mayor, Ujú. ¿no?
hay hermanos, todos somos hermanos, pero hay algunos que son mayores y esos mayores nos pueden ayudar, los que somos menores, que todavía hay cosas que nos cuestan, que no nos damos cuenta, que no entendemos y a veces por tomar mala decisión, por ignorancia, nos terminamos lastimando o hiriendo a alguien más. Un hermano mayor nos puede hablar de esto y ayudarnos a rever y entonces tenemos a quien agradecer. Y ahí estuvo Dios. No es que Dios no estuvo porque me habló un hermano mayor, ¿no? Fue el amor de Dios en el corazón de ese hermano que llegó a mí. Dios está presente en todas partes. Ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Mm, Entonces, está en todas partes. No pensemos que solo está en el templo donde vamos los domingos. Está el resto de la vida nuestra en todo lugar donde estamos, el resto de la semana mientras hacemos lo que hacemos, mientras maldecimos como maldecimos, mientras estamos tratando de hacer en lo oscuro lo que no queremos que nadie vea porque sabemos que no está bien, en todos lados está Dios. Y entonces Él está juzgando, no juzga para eh, castigar. mandar un verdugo a Ujú. castigarnos, sino que Él está juzgando para ver de qué manera puede ayudarnos a ver que nos estamos desviando del camino. Entonces algún tipo de barrera y de traba va a llegar. Muchas veces lo que pone un límite a esa desviación descontrolada o inconsciente es el dolor. Cuando sentimos dolor, hasta ahí llegamos y no queremos seguir más. Entonces, el dolor es un maestro, no es un castigo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Bueno, esto de que siempre está, bueno, que estamos viendo los defectos en nosotros y no vemos hacia nosotros mismos. El cero juicio es un camino, pienso yo, el cero juicio hacia nosotros con compasión y el cero juicio hacia los demás también. Y me quedo con esta reflexión del conjuro de amor que te dio Jesús, que no nos dijiste cuál era, pero No, bueno, Pero sé que es de amor, sé que es de amor sí, porque dices que sentías una compasión, algo por estos seres, y que eso hizo que se transmutaran, que eso hizo que fueran a donde tenían que ir, o estar como tenían que estar, o que surgieran como realmente eran, ¿no? Y creo que esa es una enseñanza muy grande, si queremos, tomarla así, quedarnos con esa parte, ¿no? De que el amor todo lo puede transformar. exacto. Como dijo Jesús, ¿no? ¿Quién de ustedes que sois padres terrenos, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra, ¿no? Es decir, si aún nosotros, que somos humanos y tenemos nuestras imperfecciones y nuestra ignorancia, por amor y con amor sabemos responder a ese ser amado, nosotros si tenemos un hijo que comete un error, tal vez le vamos a retar con el fin de querer rectificarlo, pero tenemos el amor para dedicarle una atención y abrazarlo, para contenerlo cuando sienta el dolor por el reto. Dios dice, yo reprendo y amonesto a los que amo. Ujú. No es que es todo amor y le da lo mismo si hacemos bien o mal. No, reprendo y amonesto, Claro. es decir, a los que amo. Pero no es que lo hace porque es un deporte para Dios, sino que lo va a estar haciendo con aquellos que se lo hayan ganado, de acuerdo a la acción. Si un hijo se ha ganado una amonestación, la recibirá, pero tiene que ser dada, otorgada con amor y contener. Yo solo veo a Dios abrazando a sus hijos, no importa la barbaridad que hayan hecho. Yo les puedo decir desde los planos superiores que no hay persona sobre esta tierra, no importa a lo mejor lo alejada que parezca estar del camino espiritual, que no pertenezca a un ashram de la Hermandad Blanca. Todos, absolutamente todos están dentro de la escuela, contenidos por los maestros, acompañados, irradiados, conducidos, asistidos. Nada más que las personas muchas veces no miran en ese sentido, porque están más pensando en acudir a su inteligencia para sacar provecho de situaciones y empecinadas querer conseguir sus objetivos, pero si uno está tanto detrás de la propia voluntad, y va a ser difícil que pueda comprender y conocer de la grandeza o de la existencia de la voluntad de Dios, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien.
Pues muchas gracias, Daniel. Como siempre, un placer escucharte y sentir desde el corazón, desde tu corazón hacia nuestro corazón esas palabras. Dices que cuando tú estuviste enfrente de Jesús, o las veces que has estado enfrente de Jesús, pues lo que se siente es increíble. Y pienso que si él regresa y él viene, nosotros vamos a saber identificarlo precisamente por ese sentimiento que despertará en nosotros. Entonces, ahí hay que estar alertas y antes, pues, prepararnos para ser buenos discípulos. Sí, no seamos prisioneros de nuestras búsquedas a Eso es, veces testarudas, ya. porque Dios nos tiene reservado la grandeza de su cielo, pero a veces nosotros nos entretenemos y nos atrae más la pequeñez de las cosas del mundo. Es decir, las cosas del mundo son las que nos atraen y consideramos valiosas. Eso es lo que le da existencia y sustento a la reencarnación. ¿Qué es lo que nos vuelve a traer aquí? Es que aquí están nuestros intereses. Cuando nuestros intereses desde aquí empiecen a hacer las cosas del cielo y trabajemos por traerlas a la tierra a través de nosotros, es que empezamos a anclar el cielo en la tierra y Sí, empezamos a ganarnos un lugar en el cielo por esa labor comprometida, ¿no? sí, 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 empezamos a vivir la verdadera abundancia, ¿no? Divina. Exacto. Ujú. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues, hasta pronto y felices fiestas. Bye. Gracias, Roxana, y Gracias. gracias a Bye. todos. Chao.